Soñó la flor de la jara como sueña un novillero. Como sueña un novillero, soñó la flor de la jara como sueña un novillero, con tarde de alternativa bajo el azul de este cielo. Bajo el azul de este cielo soñó la flor de la jara con Sevilla y la maestranza, y floreció en los carteles con el nombre de Jaralta. Soñó la flor de la jara con blancas plazas de tientas, con candelas de herrero. Se despertó una mañana siendo hierro ganadero. El aroma balsámico de la flor de la jara se esparce bajo el sol cordobés que calienta el Valle de los Pedroches. En su centro geográfico, Pozoblanco es la urbe que lo capitaliza, proyectando vitalidad a los campos y poblaciones del entorno, preservando su encanto andaluz y apuntando a los cielos con su torre de Santa Catalina, cuyo campanario hubo de tañer a duelo aquel año 1984, tan fatídico para la fiesta de los toros. Este coso taurino, hoy bellamente remozado, pasó a engrosar la nómina de lúgubres escenarios de la necrología taurina el miércoles 26 de septiembre, en el segundo festejo anunciado para celebrar las fiestas patronales de la populosa urbe cordobesa. En la cabecera del cartel, la máxima figura del toreo del momento, Francisco Rivera Paquirri, entorilado en la celda de su oscuro destino, avispado, el toro que saldría en cuarto lugar aquella malhadada tarde. La memoria de los aficionados enfoca de nuevo el triste episodio cuando penetra en el interior de la plaza de toros de Pozoblanco. Hoy las gradas están limpias y vacías, sus dependencias perfectamente acondicionadas. Qué distinto el aspecto que ofrecía la plaza aquel día de septiembre. Qué inquietudes se vivieron en el tendido y qué zozobras en la enfermería. Pero sobre todo, qué diferentes son sus dotaciones sanitarias. De aquella vieja plaza de Pozoblanco excavada en roca, surgió un recinto multiusos en cuyas áreas culturales se recuerdan a los protagonistas gozosos de la reinauguración, 17 años después de la tragedia. Toros que fueron toreados y estoqueados por las grandes figuras del toreo contemporáneo. Toros que llevaron grabado a fuego el hierro de una ganadería de Bravo instalada en los campos pozoalbenses. A otear desde los palcos vacíos o a posarse sobre las finas arenas de su ruedo acuden los aficionados que buscan comparanzas y evocaciones. Llegan hasta Pozoblanco para rendir tributo al héroe inmolado o para rememorar las tardes de gloria que protagonizaron los toros sobre cuyo morrillo ondean las cintas de la divisa verde y encarnada. Los que trenzan este ligero paseillo son observados con curiosidad por el simpático bedel de urgencia de la plaza. Son los hombres que han asumido la responsabilidad de la crianza de los toros de Jaralta. A sus dominios llegan Santiago Muñoz Cañas y Rafael Ruiz Soria, hijo del fundador y representante de la ganadería, respectivamente. Están en las praderas de Rozas Viejas, hasta donde llega el murmullo de una manada de toros que ya se atisba en la lontananza. Un confuso revoltón de polvo, gritos, mugidos y pisadas se adueña del ambiente de la dehesa. Los toros se lanzan por el corredero en frenética galopada. El perro del mayoral y los hombres de a caballo cubren la retaguardia. Estamos en lo que llamamos el corredero o tauródromo de la ganadería Jaralta y nos acompaña Antonio Amor, que es el mayoral de Jaralta, él y su equipo el que hace posible que todo esto funcione, y me gustaría que nos contara algo acerca del corredero. ¿Qué longitud tiene el corredero este, Antonio? Bueno, el corredero tiene sobre 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros. Las puertas dan todas a los cerrados
O sea, que lo mismo pueden salir los toros por un lado que por otro. Y volver a entrar siempre saliendo por un lado y entrando por otro, claro. Y el entrenamiento de los toros lo hace cuando los mueve, empieza de forma progresiva y previo a la lidia sigue o como... Lo venimos haciendo ahora un par de veces a la semana. Luego ya a partir de enero se empieza ya a hacer un día sí, otro no, y luego ya para mediados de enero por ahí todos los días. Y luego las corridas que van ahí saliendo, pues los tenemos 15 días parados sin meterlo en el corredero. Eso nos lo movemos 15 o 20 días antes de lidiarse, no salen el corredero. Y en los años que llevamos con el corredero funcionando, ¿has notado mejoría en el comportamiento del animal en el ruedo? Se ha notado mucho porque claro, los toros están ejercitados y los toros pues aguantan de pie y tienen más fuerza. Los correderos son las pistas de atletismo rurales que se disponen para el ejercicio de los toros bravos en las fincas ganaderas, como las que quiso acotar en el territorio municipal de Pozoblanco uno de sus más dilectos aborígenes. El titular de la ganadería, el propietario, don Santiago Muñoz Machado, un señor que su labor profesional la ha ejercitado en el mundo del derecho, él es catedrático de Derecho Administrativo y es por pura afición y afición de su familia por lo que decidió en el Valle de los Pedroches, justo en su población natal, justo en Pozoblanco, comprar una finca lo suficientemente amplia como para poder tener ganado bravo y satisfacer su afición. En principio se montó la ganadería en base a ganado de los hermanos Peralta, que aún se mantiene la parte de estirpe Contreras y por adquisición de otros encastes a otros ganaderos, pues montamos lo que hoy en día es Jaralta. Jaralta es un conglomerado que se lleva con las precauciones de las diferentes líneas que tenemos y esperamos que ahora que cumplimos la mayoría de edad empecemos a funcionar en el nivel que creemos nos merecemos. En efecto, 18 años llevan los toros y las vacas bravas conviviendo en estos encinares de Rozas Viejas y en las aledañas de la Atalaya y la Cañada de la Pila. Son pues toros pertenecientes a la reata con la que la ganadería ha alcanzado su mayoría de edad. Han sido años de intensa actividad de ganadera. Primero cuidando con esmero las primeras adquisiciones de ganado, después ensayando con otras aportaciones de los mejores linajes de la cabaña brava española. Santiago Muñoz Machado siempre puso el mayor empeño por consolidarse como criador de reses de lidia en estos campos cordobeses, donde brota entre las variadas especies de sus plantas arbustivas la flor que ha inspirado el diseño de su hierro ganadero. Es verdad que don Santiago, cuando compró en principio a la Unión, compró el hierro original de don Jacinto Tres Palacios, el famoso hierro de la A, encerrado en la campana, que tiene antigüedad de 1905. No obstante, ante un detalle que le pasó a don Ángel Peralta, y por motivo de esa amistad y del carácter casi romántico que se le dio a aquello, decidió cambiar el hierro por el de la flor. Don Ángel, paseando por estas dehesas y en la zona donde hay jara, en un libro que iba leyendo, guardó una hoja de jara en el libro y al tiempo que volvió a abrirlo, apareció impresa la flor de jara en las hojas. Y ese es el hierro que de ahí heredó los toros de Jaralta, y la historia le pareció tan bonita a don Santiago que decidió mantenerla en su ganadería. No obstante, mantenemos la titularidad y propiedad del hierro de Jacinto Tres Palacios, que en su momento, si procede, se volverá a utilizar. La flor de la jara. 5 pétalos y una pequeña parte del tallo componen el anagrama con el que se hierran los ganados bravos en este paraje del Valle de los Pedroches. Las primeras reses que lucieron en sus pieles el hierro de la flor procedían de las ganaderías que poseían los hermanos Peralta, oriundas de Contreras y de Murube. Las reses murubeñas de Viento Verde pronto fueron desechadas y enseguida se aumentó la ganadería con las puntas de ganado adquiridas en diversos enclaves de la geografía peninsular, pero convergentes en la primigenia de su procedencia. Resumiendo,
encastes del tronco domec extraído desde diferentes ramas. No obstante, la filosofía ganadera de los responsables de Jaralta es cuidar con esmero la alimentación del ganado, vigilar su sanidad y establecer un criterio selectivo que permita mantener el prurito de un perfil de toro de lidia que responda al fenotipo clásico de cada encaste. En ello están los ganaderos. Para ellos se preocupan de pasar largas horas junto al ganado. En Jaralta se puede contemplar una verdadera miscelánea de ejemplares de bravo procedentes de acreditadas vacadas españolas y portuguesas. Por tal motivo, aún practicando un somero examen macroscópico, se detecta en las reses una apreciable diferencia morfológica. Viendo el lote de vacas, se ve lo heterogénea que puede ser la ganadería, debido a que al estar conformada por diferentes líneas de ganadero, aunque todo dentro de encaste domé, además de la punta de vaca de Contreras, que siempre conservaremos porque es el origen e inicio, pues al ser muy heterogénea hay también diferencia morfológica. Eso nos obliga a enlotar las corridas también en función a este parámetro que usamos. Se ve mucha diferencia entre una vaca de Moura, una vaca grande, con mucha caja, con muchos pitones, a una vaca de hermano San Pedro que, aunque en origen tuvieran mucho en común, la vaca de San Pedro pues ha quedado una vaca muy pequeñita, habitualmente negra, con poca cara, y entonces eso se aprecia fácilmente al hacer un barrido por los lotes de vaca. En los machos la diferencia es incluso más evidente, como posteriormente podremos ver. Una vez apartadas las bonitas y bravas reses de encaste Contreras que llegaron a Rozas Viejas desde la finca que los hermanos Peralta tienen en la Puebla del Río, Santiago Muñoz Machado reunió a sus asesores y conocedores para elegir las ganaderías que podían surtir a Jaralta de vacas y sementales de reconocido prestigio. A tal fin se trajeron de los prados de Doña Ana, la finca portuguesa del rejoneador y ganadero João Moura, un buen lote de vacas y barreñas. Más tarde, a través de Pablo Benigno Vázquez, arribaron en Jandilla para comprar otra punta de ganado a toros del Torero. Y, en fin, una nueva incursión por la ruta del toro para adquirir a los hermanos Ángel y David Vilariño una parte de su ganadería procedente de los hermanos San Pedro. Todo un heterogéneo rebaño de vacas en el que se integraron los respectivos machos de simiente. Algunos sementales provienen todavía de Jandilla, según formal convenio con los vendedores de las hembras de este encaste, pero la mayoría ya pertenecen a Jaralta y se han obtenido por estricto criterio selectivo, tentando diversos machos entre las reatas más destacadas. Las vacas de distintas edades y variadas procedencias alcanzan la cifra de 250, que se reparten en lotes por distintos cerrados y son cubiertas en turnos por los 9 sementales que padrean en la ganadería. Las jandillas e ibarreñas destacan por su corpulencia, sus pelajes tostados, castaños y colorados y su notable arboladura. También las vacas se agrupan por instinto, por la afinidad que proporciona pertenecer a los miembros de una misma familia o la referencia genética de sus antepasados. Algunas, de palmaria senectud, ya han proporcionado excelentes camadas de toros bravos. Los hombres del campo se mezclan con las hembras de vientre que están reunidas entre las encinas. En Rozas Viejas, la montanera es tan abundante que alimenta a 1.500 cochinos y, por supuesto, al ganado vacuno que comparte el millar de hectáreas de dehesa. El resto de la superficie, hasta completar 3.500 hectáreas, se quiebra y se encrespa por las laderas del monte, donde en ocasiones el placentero olor de la jara se mezcla con el de la pólvora que exhalan los puestos de las monterías. Pero aquí abajo solo se piensa y se vive para encauzar definitivamente la orientación de la ganadería de Jaralta. El inicio de la ganadería fue en base a un lote de vacas de Contreras procedentes de hermanos Peralta. Es cierto que el encaste Contreras ha quedado un poquito a segundo plano en el momento actual de la fiesta, al ser un toro medio líneo, un toro más bien pequeño, con no muchos pitones.
No obstante, el ganadero de Jaralta y todos los que trabajan con él confiamos en que la fiesta debe evolucionar a no sacar cada toro del tipo del encaste al que pertenece, y algún día el encaste Contreras volverá a tener su puesto estrella en la fiesta, pues yo creo que es una reserva de bravura de lidia que nunca debemos olvidar. De hecho, aquí nos hemos sometido a la moda de la fiesta y prácticamente todo el encaste de Domecq, pero reservamos esa punta de vaca que esperamos algún día nos dé la satisfacción. En cuanto al morfotipo, es un diferenciador. Con el encaste de Domecq consigues tanto una hechura como pitones, como un comportamiento adecuado a plaza de primera categoría, que es el objetivo de todo ganadero, y al gusto del taurino de hoy en día. El encaste Contreras se sale un poco de ese toro grande, ese toro exagerado, y no permite lidiar en plaza de cierto nivel en cuanto a prestigio de categoría de las plazas. No obstante, el toro de Contreras es un toro mucho más vivo, mucho más ágil, mucho más bonito de ver para el público. El encaste Domecq es mucho más al gusto del torero y del toreo reposado. Me comentaban que si habíamos hecho alguna cruza, la hemos hecho y la seguimos haciendo, y en algunos casos este cruce que llamaríamos Jaralta, que ya lo intentó, inventó y asentó en su momento don Baltasar Iván, nosotros con nuestras líneas de trabajo nos está dando un producto en el que hemos conseguido casi una mezcla de las virtudes de ambos. Nos quedan muchos años por trabajar, pero es la línea de trabajo de la ganadería. Vuelve, pues, la fusión de dos sangres de bravura acreditada. La antaño muy cotizada que cultivó el ganadero extremeño Juan Contreras y la no menos valorada que difundieron los criadores de bravo jerezanos apellidados Domecq. Nuevos ensayos y nuevos cruces con los mismos elementos, pero en esta ocasión lejos de las frías tierras escurialenses. Y aunque la inmensa mayoría de los añojos que se asoman con curiosidad al objetivo de la cámara mantienen la pureza de su estirpe, lo cierto es que los toros de encaste Jaralta están en pleno proceso de biológica elaboración. Cerca de los añojos están sus hermanos mayores, los herales. Forman un grupo homogéneo de variadas capas con sus cuernas aplatanadas aún sin un criterio direccional definido. Entre castaños, negros y colorados destaca el pelaje lechoso de un jabonero, un novillo que puede perpetuarse en la ganadería y que ha sido protagonista de una curiosa historia. En este pequeño cerrado tenemos los herales que se lidiará la temporada que viene. Son novillos de desecho, o por deformación de pitones, o por línea genealógica. No obstante, hay uno curioso que es jabonero, que es el único que hay, no solo en el cercado, sino en toda la ganadería, que tiene una historia curiosa. Se procedía hace 2 años a hacer un desvieje de vacas, y cuando íbamos a cargar las 45 vacas que iban al matadero, pues o bien por no parir las vacas o por malas notas de la reata, pues hubo una que nunca había parido en la casa y parió un becerro jabonero, justo en el momento de la carga. Entonces decidimos, obviamente, no cargarlo y dejarlo aquí. La vaca crió el becerro se vino arriba y el becerro cerró con el número 10. Se llama Poquita Facha y en principio no tenía más historia, hasta que un día el mayoral coincidió con el de hermano San Pedro, del que oriundo el becerro, y nos contó que si nos gustaba el pelo jabonero, que en principio no nos disgusta, lo echáramos al ruedo, porque nunca en esa casa había fallado un toro de este pelo. Pues entonces de él dependerá seguir vivo en la casa o no. Le vamos a dar la opción de tentarlo, y ahora que tiene 2 años, pues seguramente en pocos días lo tentaremos y ya os diremos si ha sido apto como reproductor o no. La casa Cortijo de Rozas Viejas dispone de patios inmensos hacia los que abren las dobles hojas de las puertas de las caballerizas. Por estas dependencias se deja oír a diario el cortante murmullo de las herraduras
protectoras de la queratina del casco del caballo que cumple su función en las labores camperas. Otros están estabulados en lujosos boxes, atendidos con especial esmero. De su cuido y mantenimiento también se ocupan Santiago Muñoz Cañas y Rafael Ruiz Soria, eficazmente auxiliados por el mayoral y los vaqueros. 20 caballos cartujanos y otras tantas yeguas se mueven por cerrados especialmente acondicionados para su buena crianza. Entre ellos, un ejemplar cruzado de bretón que ya tiene plaza asignada en la ganadería, la de Tientas. Juntamente a la cría de toros bravos, es casi imprescindible la cría de caballos. En nuestro caso, erramos con el Hierro de la Flor, la ganadería de caballos españoles de hermano Muñoz Cañas, que son casi todos de estirpe cartujana. Mantenemos un número de yeguas inscritas de 12-14 con su reata. No obstante, el pequeño ejemplar es un caballo cruzado de raza bretona, que es un nuevo potro que tiene 3 para 4 años y que esperemos que sea nuestro gran picador, ya que el que empezó en la ganadería se nos ha hecho mayor y tenemos este ejemplar que seguramente nos servirá para toros, becerras y para lo que se ponga. Las dimensiones son un poquito exageradas, pero es lo que necesitamos para esta labor. Yeguas y caballos pelan la pava junto a la reja de los cercados. Son los inevitables amores camperos, tan frecuentes en este bucólico paisaje. A veces la paz que disfruta esta selecta yeguada se ve alterada por las desavenencias entre ejemplares del mismo sexo. Por estas tierras de Pozo Blanco, que abriga la Sierra Morena cordobesa, los animales que están bajo la tutela del hombre todavía cultivan los romances empíricos de la raza. Son los romances de campo que sintonizan con el romanticismo de algunos especímenes de una raza humana especial, la de los ganaderos de reses bravas. Entendemos que no solo no han desaparecido los ganaderos románticos, sino que no hay ni un solo ganadero de lidia que no sea un romántico. Y la prueba está en que el sistema de explotación de estas dehesas, así como la de Extremadura, Salamanca y Andalucía, pues son mucho más rentables con cualquier otro tipo de ganado que se explote que con el ganado de lidia. Esto es pura afición, pura ganas de sufrir, para algún día tener el placer de que un toro pues le dé la vuelta al ruedo o que un torero triunfe y pasarlo bien muy pocas veces a base de mucho sacrificio. Aún así, los ganaderos de Bravo no regatean esfuerzos y perseveran en la dura tarea de alcanzar un único objetivo: que los toros que salgan del vientre de sus vacas triunfen en el ruedo. ¿Vanidad o afición? Quizá ambas cuestiones sean el fundamento de que el hombre nacido en nuestras tierras empeñe su tiempo y su fortuna en criar estos bellos ejemplares de raza de lidia. Las vacas bravas en general son dentro de los de su especie unos individuos privilegiados que gozarán de larga vida en el entorno natural que más y mejor les conforta. En cambio, los toros que tantos desvelos y tantas expectativas despiertan en ganaderos, mayorales y vaqueros tienen signada su fecha de caducidad. Los toros de Jaralta que caminan por los espacios abiertos entre los troncos de las encinas ya están reseñados para ser embarcados hacia las plazas de toros que han solicitado su concurso. Solo por el raro acaso de un comportamiento excepcional, alguno de ellos volverá a su muy personal casa del Campo Bravo, avalado por la suprema gracia del indulto. En esa confianza los ganaderos aguardan envueltos en la soledad de la dehesa y el mayoral, acompañado por sus fieles compañeros de trabajo. Los toros que pronto olfatearán el efluvio candente de las arenas de los cosos taurinos
parecen barruntar el momento de mostrar la aptitud para el combate que habrá de impulsar su caudal de sangre brava. Fija la mirada, rítmico el resuello, limpios los pitones. Los toros de Jaralta ventean los aires de los pedroches hasta donde en cumplidas ocasiones llegan nítidos los trabucazos que ordenan la partida hacia el vecino Coto Enrique en días de cacería. Una tropa de cuatreños se halla apartada del resto de los machos. De ella se obtendrán las unidades suficientes para cumplir la cuota prevista de 8 corridas de toros. Los toros facilitan el recorrido visual por los cuernos y testuces que calamochean y alzan la gaita sobre la pradera de Rozas Viejas. Estiran su lomo y miran al sol, bamboleando sus carnes, como la flor de la jara que ha quemado la piel de su nalga, menea su tallo y mece sus hojas por entre la fronda montaraz que abriga al valle de los Pedroches. La sierra escuchó a la jara decirle al conoceo, decirle al conoceo. La sierra escuchó a la jara decirle al conoceo, cuando hierre estos becerros, colócale bien mi flor. Y dile a tu ganadero que se vaya preparando porque llegan 2 febrero. Para tentar a esos machos hace falta un corredero. Soñó la flor de la jara con blancas plazas de tienta, con candelas de herrero. Se despertó una mañana siendo hierro ganadero.